porque con el tema de la migración, ahorita tenemos obviamente pues lo que está sucediendo en Estados Unidos, en Texas, desafortunado, y qué mejor que la doctora Eunice Rendón. Ella es experta en seguridad y prevención, que está con nosotros. Doctora, ¿cómo estás? Hola, mucho muy gusto bien, saludarte. mucho gusto. Oye, pues a ver, doctora, explícanos, ¿cómo está el tema de la migración? Porque creo que pasamos de salir de nuestra casa por una necesidad de trabajo a por un miedo a seguir ahí. Pues mira, desafortunadamente en el caso de México, que además pues muchos de los migrantes ahora en esta tragedia eran mexicanos, sí uno de los principales motivos o factores de empuje para la migración se ha vuelto la inseguridad y el riesgo a perder la vida, las amenazas por parte de grupos del crimen organizado y por supuesto la falta de oportunidades también a nivel económico y social. Pero la principal causa es la violencia y la inseguridad. Hay lugares en donde la falta de Estado de Derecho ha empujado literalmente a familias completas a migrar. A mí me ha tocado entrevistar a varias de estas familias de Tierra Caliente, Michoacán, Guerrero, que lo que buscan pues es salvar el pellejo, ¿no? Básicamente. Están ante nulas oportunidades de donde viven a una oportunidad y jugársela en Estados Unidos o en cualquier otro lugar. En el interior de la República también hay algunos estados donde se da mucho la migración, ¿no? Sí, efectivamente, tenemos un fenómeno tanto de migración como de desplazamiento interno, es decir, se van de un lugar a otro, aunque sea el mismo México o en el mismo estado, pero pues para arriesgar menos la vida o en un lugar en donde no haya una ocupación tan fuerte de estos grupos del crimen organizado, por un lado, y creo que aquí también, y con todo lo que ha sucedido, hay que tener empatía, ¿no? O sea, ponerse en los zapatos del otro, qué es lo que tiene que vivir una persona, en qué contexto tiene que estar, para que aún así arriesgue a subirse un tráiler como el que vimos, ¿no? Con todas esas personas sin aire acondicionado, sin agua, en condiciones verdaderamente inhumanas. Entonces, ¿qué es lo que está viviendo y pagar, ¿no? Por ello, para cruzar y llegar a otra oportunidad? Oye, doctora, justo en este sentido, yo quería preguntarte, antes de la pandemia teníamos grave problema de la migración y había una empatía hacia el migrante que pasaba por nuestra casa para ir por el sueño americano, pero cuando se empezaron a quedar, se nos acabó la empatía y eran los extranjeros, era Maciosare que podía poner en riesgo mi trabajo o mi estabilidad. Efectivamente, creo que lo que sucedió en Texas, esta tragedia, es un reflejo de algo más grande. Por supuesto, es algo dolorosísimo, pero además de ello es el reflejo de algo más grande. Por un lado, de políticas migratorias que les falta integralidad, que se han concentrado más en la parte de seguridad, militarización y control, y que les ha faltado esta visión humanista y entendimiento de lo que verdaderamente significa la movilidad de las personas. Y por el otro lado, también refleja ese abandono que las instituciones, los gobiernos y la sociedad hemos dejado a las personas también en movilidad, a los migrantes. Y como bien dices, México se ha convertido en los últimos años mucho en un país de destino. Es decir, siempre hemos tenido todas las caras, pero en los últimos años, derivado de las políticas en Estados Unidos, muchos de los que antes transitaban por nuestro país, ahora deciden quedarse por diferentes situaciones, por las políticas migratorias como el Título 42, el programa Permanece en México, en fin, políticas que hacen que estas personas vean ya a México como un lugar de destino, y además muchos en los últimos años han viajado en caravanas. Eso hace que los veas en conjunto en las calles, etcétera, y eso genera, pues creo que es miedo de alguna parte y desconfianza y el miedo hacia el otro, y lo que tú mencionas, el miedo a que me quite mi trabajo, a que sea inseguro, a que me robe, etcétera. Hay una serie de suposiciones que tampoco están fundamentadas, pero que finalmente hace que la gente sea xenófoba, sea racista, y de lo que nos hemos quejado de Trump y de todos estos racistas, pues finalmente a veces también como sociedad lo aplicamos en vez de ver lo positivo también de la migración. Mucho que tenemos que trabajar, sobre todo la empatía. Doctora, muchísimas gracias por estos minutos y ojalá tengamos más conversaciones contigo, secretaria de la Misión. Claro que sí, muchas gracias. Oigan, pues ahora llega el momento en que nos ayuden, porque justamente ayudarnos entre todos es lo más importante. ¿Quién es esta persona que tiene en su pantalla? Rodolfo Ramírez Bastida, tiene 52 años de edad, fue visto por última vez el 2 de agosto del 2021. Imagínense nada más, en la colonia Doctores, aquí en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Si tienen información que nos ayude a encontrarlo, por favor, comuníquense al 55 53 45 50 80, 55 53 45 50 80. Seamos ojos, seamos oídos, pero sobre todo seamos buenos mexicanos. Y una vez más, doctora, te agradezco mucho y de verdad hay que tener empatía por nuestros conciudadanos, y además también todos somos seres humanos, independientemente del país donde hemos nacido.